nombre es Danny, y soy uno de los responsables de la estación de radio del campus, que está situada en un rincón escondido del antiguo edificio de medios del Westbrook College. No te engañes, este no es un lugar glamuroso, es un espacio modesto, compuesto por algunos estudios pequeños, equipos que ya han visto días mejores y una sala de descanso que alberga un microondas que siempre exhala el aroma de palomitas quemadas, sin importar cuántas limpiezas se hagan. A pesar de todo, es un hogar, de cierta manera, ya que aquí me gradué hace algunos años. Desde el principio, siempre imaginé que seguiría hacia algo más grande, quizás un trabajo en una radio comercial o incluso en la producción de televisión. Sin embargo, de alguna manera, terminé aferrándome a este lugar. Westbrook tiene una manera peculiar de hacer que las personas regresen. O tal vez nunca realmente deseé partir en primer lugar. Mi función en la radio es relativamente simple. Soy responsable de la parte técnica, ayudando a configurar micrófonos y cámaras para los estudiantes de transmisión, manteniendo la mesa de sonido en funcionamiento y asegurándome de que nada se incendie. Es una rutina bien definida. Durante el día, puedo relajarme un poco, leer un libro, tomar un café con un colega de trabajo e incluso salir más temprano si no hay actividades programadas. El salario no es el mejor, pero es suficiente para cubrir mi alquiler, tener un fondo de emergencia y destinar un poco a mi cuenta de jubilación cada mes. No necesito mucho más. Los fines de semana, disfruto hacer senderismo con amigos y aprovechar la naturaleza al aire libre. Por la noche, mi tiempo libre generalmente lo ocupo jugando videojuegos o viendo películas de terror clásicas. Es una buena vida, tranquila y sin grandes complicaciones. La estación de radio en sí no es exactamente un ejemplo de belleza. Ubicada en el sótano del edificio de medios, el pasillo que lleva hasta ella lleva un olor persistente a alfombra húmeda. Dentro, hay dos cabinas de grabación, una sala de control y un armario de almacenamiento lleno de cables y equipos antiguos que nadie más utiliza. El estudio principal alberga una mesa larga con 3 micrófonos, una computadora dedicada para tocar la lista de reproducción de la estación y un gran letrero rojo que parpadea con la frase On Air cada vez que alguien está transmitiendo en vivo. Es una operación pequeña, pero funciona de manera eficiente, como una máquina bien ajustada. Transmitimos programas pregrabados de estudiantes, música indie local y algunas transmisiones en vivo ocasionales. Sin embargo, la mayoría de las veces, soy solo yo en la sala de control, escuchando la misma secuencia de canciones y asegurándome de que todo funcione sin problemas. Tengo algunos oyentes habituales que aparecen. Jenny, una de las de JS estudiantes, presenta un programa nocturno llamado Night Sounds, donde toca música ambiental y atiende llamadas anónimas. Sam, mi colega de trabajo y otro responsable de la parte técnica, también suele estar por aquí. Él ha estado en la radio más tiempo que yo y generalmente nos encontramos para un café alrededor de las 10 de la mañana. Por la noche, la estación opera en modo automático. La lista de reproducción mezcla la habitual secuencia de pistas seleccionadas por los estudiantes, y las luces del panel de control parpadean en un ritmo constante y familiar. Es un ambiente tranquilo, realmente. La estación existe desde la fundación de la universidad, originalmente concebida como un campo de entrenamiento para estudiantes de periodismo, un espacio para practicar antes de pasar a redes más grandes. Con el tiempo, sin embargo, la radio evolucionó y se convirtió en algo más significativo. Los habitantes de la ciudad comenzaron a escuchar la programación. Dejó de ser solo un espacio dirigido por estudiantes y pasó a incluir profesores, residentes locales e incluso exalumnos que regresaban para presentar segmentos. Algunos tocaban música, otros contaban historias o simplemente discutían sobre temas variados. Actualmente, la estación opera todos los días, siempre con algo siendo transmitido, y la mayoría de la ciudad sintoniza, aunque sea como un fondo sonoro mientras cocinan o regresan del trabajo. Se ha convertido en parte de la vida en Westbrook. Y soy yo quien mantiene todo funcionando. No es un trabajo difícil. Me aseguro de que el equipo permanezca intacto, reviso los niveles y cargo los programas pregrabados cuando es necesario. Si algo se rompe, lo arreglo. Si alguien nuevo entra, le muestro cómo funcionan las cosas. Es una rutina fácil, pero últimamente, algo peculiar ha comenzado a suceder. Se ha abierto un nuevo espacio de transmisión, una frecuencia que no teníamos antes. Esto no es algo común. La programación ha permanecido igual durante años, cada espacio ocupado, cada hora contabilizada. Pero, de repente, apareció un vacío. Una nueva frecuencia, como si siempre hubiera estado allí. Los superiores no hicieron preguntas.
Simplemente decidieron llenarla, para mantener la agenda en orden, trajeron ayuda extra. Es aquí donde entras tú. Bienvenido a tu primera noche en el trabajo. Tengo algunas reglas que debes seguir. El nuevo horario va de las 3:13 de la mañana a las 4:02 de la mañana. Sí, escuchaste bien, solo esos minutos. Es un horario extraño. La mayoría de las programaciones de radio se organizan en bloques más largos, 30 minutos, 1 hora, a veces más. Pero este tiene exactamente 49 minutos de duración. No 1 hora. No media hora. Solo 49. Nadie cuestionó esto. Los gerentes de la estación pensaron que sería una buena idea. Una tentativa de atraer más oyentes, tal vez. Westbrook tiene muchos trabajadores nocturnos, enfermeros, guardias de seguridad, empleados de centros de llamadas y estudiantes que estudian hasta tarde. También necesitan algo para escuchar. La radio siempre está buscando maneras de alcanzar a más personas. Para los gerentes, esto parecía un ajuste perfecto. Un horario en la madrugada para el público nocturno. Pero, desde que esta nueva programación comenzó, las cosas han sido extrañas. El último que ocupó esta posición simplemente se fue sin dar explicaciones. Apareció una mañana, dejó su tarjeta en mi escritorio y se fue. Sin previo aviso. Cuando le pregunté qué sucedió, solo movió la cabeza y dijo que encontrara a otra persona. Pero ya estaba actuando de manera extraña antes de eso. Siempre llegaba a tiempo, pero parecía que no había dormido en días. A veces, notaba marcas rojas en sus brazos o manchas en su camisa, como si fueran de pintura roja. Cuando le pregunté al respecto una vez, solo me miró y cambió de tema. Entonces tú te postulaste para el puesto cuando él se fue. No quiero apresurarte y asustarte en tu primera noche. Puede que el último tipo simplemente no pudiera lidiar con el horario. Después de todo, no todos están hechos para trabajar de noche. Pero, por si acaso, tengo una lista de reglas que debes seguir. Así que, hazte un café y presta atención. Regla 1, no sigas las coordenadas. Es normal que las estaciones de radio reciban llamadas. Eso es parte del trabajo. A la gente le gusta interactuar, pedir canciones, hacer solicitudes o simplemente llamar porque están aburridos durante el turno de noche. Eso rompe la rutina y hace que todo sea un poco más dinámico. Tendrás un guión pegado en la mesa. Cosas simples, presentaciones, identificación de la estación, algunas bromas para cuando el silencio se vuelva incómodo. Atenderás las llamadas, leerás lo que los gerentes quieren que leas y mantendrás la programación funcionando sin problemas. Pero a veces, entra una llamada diferente. No es una solicitud común. Es de un anciano. Él lee un conjunto de números aleatorios que no tienen sentido para nadie. 41,49 grados 81, 69. Y luego cuelga. Los números cambian cada vez. Nadie recibe el mismo conjunto 2 veces. Al principio, los de JS trataban esto como una broma. Se reían y hacían chistes sobre ganar la lotería o adivinar el cumpleaños de alguien. Colgaban la llamada y seguían con el programa. Pero las llamadas continuaban. Todas las noches, como un reloj, aparecían. La misma voz. La misma entrega lenta. Un nuevo conjunto de números cada vez. Los gerentes intentaron bloquear el número, pero no sirvió de nada. Las llamadas siempre se completaban. Me dio curiosidad y comencé a investigar. Al principio, solo quería ver si había un patrón. Tal vez los números se repitieran o fueran una broma elaborada de algún estudiante aburrido. Comencé a anotarlos: 42.36, 7105, 34.05, 118.2. Cada vez que llegaba la llamada, anotaba los números en un cuaderno que mantenía debajo de la mesa. Al principio, parecía una actividad sin sentido. Solo algo que hacer para hacer que la rareza fuera un poco menos extraña. Los gerentes me dijeron que ignorara las llamadas. Simplemente cuélgalas, dijeron. No es nada. Pero no parecía nada. Después de un tiempo, acumulé páginas de números. Nunca se repetían. Luego comencé a buscar las coordenadas en internet. Al principio, pensé que no llevarían a nada, solo un montón de dígitos aleatorios sin un significado real. Tal vez un número de teléfono fijo antiguo, una dirección IP o algún sitio oculto lleno de información enigmática. Algo explicable. Algo normal. Pero no eran. Eran coordenadas de longitud y latitud. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto. Busqué uno de los conjuntos en Google Maps,
esperando encontrar un error o una ubicación irrelevante. Pero no era eso. Era una esquina en Boston. No pensé mucho en ello. Después traté otro. Una clara en el bosque en Tennessee. Luego otro. Un puente en Londres. Seguí haciendo clic y buscando. Cada conjunto llevaba a un lugar específico. Un lugar real. Y luego comencé a encontrar artículos de noticias. Cada coordenada coincidía con un caso de persona desaparecida. Diferentes periodos de tiempo, diferentes partes del mundo. Algunos casos eran de décadas atrás, otros más recientes, algunos bien conocidos, otros solo notas al pie de informes policiales antiguos. Pero todos sin solución. Todas las personas desaparecidas sin dejar rastro. Pensé que tenía que ser una coincidencia. Pero cuanto más buscaba, más me convencía de lo contrario. Un conjunto de números de la semana pasada apuntó a una parada de descanso en una carretera en Nevada. Una mujer desapareció allí hace 3 meses. Otro llevó a una gasolinera abandonada en Portland, donde un hombre fue visto por última vez en 1987. Otro a una playa en Florida, donde una niña desapareció en 2004. Docenas de ellas. O tal vez más. Fue entonces cuando encontré el último conjunto de coordenadas. Al principio, no parecía diferente a los demás. Solo otra secuencia de números, otro pin en el mapa. Pero cuando busqué, no encontré nada. Ninguna noticia, ningún informe antiguo, ningún archivo de caso enterrado en algún archivo. Solo una ubicación. Llevaba a una gasolinera abandonada en una carretera de Texas, a pocos kilómetros de aquí. Esa fue la primera vez que vacilé. Cada coordenada tenía una historia detrás. Un nombre, un rostro, un breve resumen de alguien que había desaparecido. Esta no tenía nada. Solo un punto en el mapa. Pero ahora entendía el patrón. Sabía lo que significaba. Alguien había desaparecido allí. Simplemente no había sido reportado aún. Traté de convencerme de olvidar esto. Entonces, la noche siguiente, la emisora emitió un informe nacional sobre personas desaparecidas. A veces transmitíamos esto, parte de un esfuerzo para aumentar la conciencia y mantener al público informado. Los presentadores leían los detalles como siempre. Nombre, descripción, última ubicación conocida. Era una estudiante universitaria. Ella estaba conduciendo por Texas, camino a encontrar a amigos en la próxima ciudad para las vacaciones de primavera. Paró en un restaurante local llamado Harris y volvió a la carretera. Fue la última vez que alguien la vio. ¿Su última ubicación conocida? Las coordenadas que había ingresado la noche anterior. Miré la pantalla, apenas escuchando a los presentadores mientras pasaban a la siguiente historia. Mi mente estaba atrapada en los números, en la voz que los leía por teléfono. La forma lenta y deliberada en que hablaba. Me había dado la última ubicación conocida de ella antes de que la noticia se difundiera. Fue en ese momento que decidí dejar de buscar. Cerré el cuaderno y lo guardé en el fondo del cajón de mi escritorio. Me dije que estaba cansado. Así que sigue mi consejo. Nunca sigas las coordenadas. Regla 2, ignora al DJ muerto en el background. Hace más de una década, la estación tenía uno de los mejores DJs que jamás haya existido. Un verdadero talento. La gente lo adoraba. Su voz era suave, su ritmo perfecto, y tenía esa habilidad rara de hacer que todos los oyentes se sintieran como si estuvieran en una conversación íntima. No importaba si hablaba sobre el clima, un espectáculo que se aproximaba o alguna historia graciosa de su trayecto matutino, todo siempre sonaba interesante. Tenía ese talento innato, algo que no se puede enseñar. Algunas personas simplemente saben cómo comunicarse, cómo mantener la atención de una sala, incluso si esa sala está compuesta por oyentes dispersos en cientos de radios y altavoces de autos. Su horario era el más popular de la estación. Cada noche, atendía llamadas, hacía chistes y tocaba canciones que encajaban perfectamente con el ambiente. Los oyentes sentían que estaban hablando con un viejo amigo, y en cierto modo, lo estaban. Tenía ese efecto sobre las personas. Pero eso no duró. Tenía un problema cardíaco. No era algo grave, o al menos eso pensaba. Los médicos no estaban seguros de que lo causaba, solo que algo no estaba bien. Su presión arterial estaba baja, su ritmo cardíaco irregular. Tomó medicamentos, controló su salud, pero no disminuyó el ritmo. Entonces, una noche, sucedió. Estaba al aire, justo en medio de una frase. En un instante, se estaba riendo de algo que un oyente dijo.
En el siguiente, simplemente se detuvo. Cayó en un silencio absoluto. El feo presentador lo cubrió, suavizando la situación de tal manera que la mayoría de los oyentes ni siquiera se dieron cuenta de que algo estaba mal. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. La estación perdió a uno de sus mejores esa noche. El problema es que nunca se fue. Los backrooms son donde guardamos todo el equipo y accesorios antiguos. La confusión allí es notoria. Estantes de metal apilados con cajas de cartón llenas de objetos olvidados, disfraces con olor a naftalina, cámaras obsoletas, luces de escenario sin bombillas, montones enmarañados de cables que se conectan a sabe Dios qué. Es un verdadero cementerio de cosas que la estación ya no usa, pero no puede deshacerse de ellas. También es donde se encuentra el DJ muerto. Ahora, antes de que tengas alguna idea equivocada, no parece un fantasma. No es un cadáver en descomposición, ni una cosa horrible saliendo de las paredes. Si lo vieras, pensarías que es solo otro tipo trabajando hasta tarde. Pero no lo es. Sabrás que es él por la chaqueta roja que siempre usa. Esa es la única constante. No importa cuándo o dónde lo veas, siempre lleva puesta la misma chaqueta roja que usó la noche en que murió. No hace mucho. Solo vaga, como si estuviera inspeccionando el lugar, mirando las cámaras, observando las esquinas como si estuviera sumido en pensamientos. Nunca habla. Si lo ves, ignóralo. Finge que no está allí, si puedes. Pero a veces, en raras ocasiones, intentará comunicarse contigo. Si eso sucede, inventa una excusa. Dile que necesitas volver al trabajo. Sé breve. Dale un saludo rápido y sigue tu camino. En mi primera noche en la radio, no sabía sobre el DJ de la chaqueta roja. Todavía era un estudiante en ese momento, solo otro chico tratando de ganar experiencia en la transmisión. Me ofrecí para ayudar a preparar el set de la semana siguiente y me dijeron que verificara los bastidores en busca de accesorios. Fue allí donde lo conocí. Estaba parado cerca de un estante, hojeando una portada de disco antiguo como si estuviera pensando en tocarlo. Pensé que era solo otro miembro del equipo, quizás un exalumno que regresaba para ayudar. Parecía normal. Sólido. Real. Hablamos durante un tiempo. 5 minutos, tal vez más. Tenía una forma fácil de comunicarse, como alguien que ha pasado años detrás de un micrófono. Hablamos sobre música, discos antiguos y cómo el vinilo tenía un calor que el sonido digital nunca podría igualar. Me preguntó qué me gustaba escuchar, y le dije que me gustaba el rock clásico. Se rió y dijo que era una buena elección. Terminamos de hablar y no pensé más en ello. Entonces, mi amigo me llamó del pasillo. Desvié la mirada por solo un segundo y le dije que volvería pronto. Cuando me giré, él había desaparecido. Aún recuerdo esa conversación como si hubiera ocurrido ayer. Cada palabra de ella. La forma en que movía la cabeza mientras hablaba, la manera en que sostenía ese disco en sus manos. No sabía que había hablado con un hombre muerto hasta más tarde. Ahora, cuando lo veo, solo le saludo. Le doy un gesto si está de frente a mí, pero no me detengo a conversar. No es violento. Nunca lo ha sido. Pero es mejor no arriesgarse. Una vez, mi padre me dijo que los muertos tienden a permanecer aquí cuando tienen asuntos pendientes. Se apegan a los lugares que más importaron en vida, vagando en busca de respuestas para preguntas que nunca se hicieron. Algunos mueren solos. Otros necesitan ayuda. Y algunos simplemente permanecen, atrapados entre lo que fue y lo que está por venir. Los gerentes de la estación intentaron lidiar con él una vez. Apareció una noche y asustó a la novia del dueño. Contrataron a un hombre llamado Sam Carver. No un sacerdote. No el tipo de persona que esperarías para hacer un exorcismo. Solo un viejo que se parecía a Clint Eastwood y se comportaba como alguien que ha visto mucho en la vida. Entró en los bastidores, se quedó allí un buen rato y comenzó a hablar. No cantó. No rezó. Solo habló, como si estuviera reencontrándose con un viejo vecino. Se quedó allí durante aproximadamente 1 hora. Cuando regresó, se encogió de hombros y comentó que algunas almas no estaban listas. Luego se fue. No cobró nada. Después de eso, el fantasma se volvió más tranquilo. Comenzamos a verlo con menos frecuencia. Quizás finalmente esté empezando a seguir adelante. O tal vez no. De cualquier forma, si te cruzas con él, déjalo en paz. Dale la oportunidad de encontrar la tranquilidad. Algunas personas no saben que están muertas. Regla 3. Siempre atiende las llamadas muertas. Siempre atiende las llamadas muertas.
Parte de ser un buen DJ es saber cómo atender llamadas y mantenerlas funcionando. Ya hemos hablado de esto. Algunos DJs son excelentes en esto, verdaderos artistas que pueden transformar incluso al llamador más extraño en una buena experiencia de radio, como el gran Art Bell. Algunos son mediocres, tropezando en las conversaciones, dejando que el silencio se extienda demasiado. Si te preocupa equivocarte, no lo hagas. Hay un guión pegado en la mesa. Simplemente síguelo. Recomiendo tomar un Red Bull antes de tu turno. No quieres quedarte dormido en el micrófono. Pero hay algo extraño que debes saber sobre las llamadas que recibes, algo más allá de los números. La emisora las llama llamadas muertas, y siempre debes atenderlas. Todo comenzó hace años, cuando la emisora experimentó por primera vez con la programación de terror. Era un especial de Halloween. La idea era simple, los oyentes llamarían y compartirían sus historias más aterradoras en vivo al aire. Encuentros con fantasmas, eventos extraños, leyendas urbanas, cualquier cosa aterradora era válida. Fue un éxito. A la gente le encantó. Los oyentes llenaron las líneas, ansiosos por compartir historias de fantasmas, leyendas urbanas y experiencias extrañas que juraban eran reales. La respuesta fue tan positiva que la estación decidió expandir la programación más allá de Halloween. Pronto, estábamos transmitiendo segmentos de historias de terror durante todo el año. A Westbrook le encanta un buen susto. Construimos una sólida reputación con esto. La estación se hizo conocida por sus horarios dedicados al terror. La gente sintonizaba esperando algo aterrador, algo perturbador. Eso generaba buenos ingresos. Los gerentes se esforzaban mucho. Entonces, comenzaron a ocurrir las llamadas muertas. Comenzaron pequeñas. Llamadas que aparecían sin número en el panel de la estación. Simplemente en blanco. Sin identificador de llamadas, sin código de área, nada. Solo una llamada recibida de la nada. Al principio pensamos que era un problema técnico. Una línea defectuosa. O tal vez alguien llamando desde un teléfono roto que no mostraba los números correctamente. Eso sucede a veces. Atiendes, hay una pequeña interferencia y luego aparece la voz. Excepto que estas llamadas no eran normales. El DJ atendía como de costumbre, preguntando quién estaba llamando, intentando obtener un nombre. Y entonces, nada. 5 segundos de puro silencio. Normalmente, los llamadores están emocionados por estar en la radio. Hablan muy alto por teléfono, sus voces llenas de energía, ansiosos por contar sus historias. Algunos de ellos divagan. Algunos de ellos ríen demasiado. Así es como la gente sabe que tiene una audiencia escuchando. Pero esas llamadas eran diferentes. Ninguna emoción, ninguna vacilación o risa nerviosa. Solo silencio, como si la conexión estuviera fallando. Como si la persona al otro lado no estuviera segura de que realmente la estaban escuchando. Entonces, finalmente, comenzaban a hablar. Nunca era la misma persona 2 veces. Los nombres y las voces eran siempre diferentes. Pero el patrón se mantenía. Eran personas que la ciudad había perdido. Hablaban sobre cómo murieron, dónde sucedió. A veces, si había sido un asesinato, incluso nombraban a la persona que lo había hecho. Otras veces, no era nada horrible. Solo una historia tranquila sobre perderse en el bosque y nunca volver. Sobre extrañar a la familia. Sobre cuánto deseaban poder verlos una última vez. Nunca permanecían en la línea por mucho tiempo. 55 segundos. Siempre lo mismo. Luego colgaban, y nunca más volvíamos a tener noticias de ellos. Al principio, la ciudad pensó que era una broma cruel. Recibimos llamadas furiosas de personas preguntando por qué alguien fingiría ser su cónyuge desaparecido, su hija muerta, su hermano que se ahogó en el lago hace años. Intentamos rastrear las llamadas, pero no había nada que rastrear. Ningún número. Ningún origen de señal. Solo silencio en los registros donde debería haber una llamada. Aún así, los segmentos de terror continuaron. Y también las llamadas muertas. La última llamada muerta que atendí fue sobre un caso de persona desaparecida de años atrás. La chica en la línea dijo que su nombre era Tracy. Nos contó que había desaparecido el 12 de julio. Recordaba ese caso. Todos lo recordaban. Cuando estaba en la universidad, el rostro de Tracy estaba en todas partes. Cajas de leche, carteles en tiendas, noticiarios, su nombre estaba grabado en la conciencia nacional. Era solo una niña cuando desapareció, con apenas 16 años. Un día,
estaba caminando a casa, regresando de la casa de una amiga. Al siguiente, había desaparecido. Todo el país la buscaba. Durante meses, su caso dominó las noticias. Cada nueva pista, cada testimonio, cada consejo de un extraño que afirmaba haber visto a una chica que podría ser Tracy, todo era cubierto, especulado, disecado. Las personas registraron bosques, drenaron ríos, revisaron sótanos y edificios abandonados. Pero nada sucedió. Pronto, los medios siguieron adelante. Así es la vida. El mundo no deja de girar solo porque tú lo hagas. La gente se cansa de escuchar la misma tragedia, las mismas preguntas sin respuesta. La historia de Tracy desapareció como todas las demás antes de ella, hasta la noche de su llamada mortal. Era una noche normal de viernes. El segmento de terror estaba llegando a su fin, quedaban solo unos minutos para que el DJ terminara el programa. Entonces llegó la llamada. Ningún número. Solo en blanco. El DJ esperaba otra historia aterradora, quizás una leyenda local o algún cuento de fantasmas inventado. Pero entonces llegó una voz femenina. Describió a sí misma, su cabello, su altura, la última ropa que llevaba puesta el día en que desapareció. Detalles que coincidían perfectamente con los carteles de años atrás. Y luego, lo más importante, describió a quien la mató. Fue Jacob Williamson, dijo. 1,78 metros, cabello castaño. Ojos verdes. Esa fue la noche en que la emisora se convirtió en parte de una investigación policial. Todo cambió después de esa llamada. La grabación fue retirada y analizada. La policía la escuchó repetidamente, disecando cada palabra, cada respiración. Los detalles que proporcionó eran demasiado específicos, demasiado precisos para ser cualquier cosa que no fuera verdad. Continuó ofreciendo más detalles, llevando directamente a un hombre que la policía había sospechado durante años, pero nunca había logrado arrestar. Lo arrestaron a la mañana siguiente. El asesino de Tracy está en la cárcel hasta el día de hoy. No sé todos los detalles. La policía no entrega archivos de casos a técnicos de radio aleatorios. Todo lo que sé es que sin esa llamada, sin Tracy hablando de donde quiera que estuviera, él aún estaría suelto. Por lo tanto, siempre atiendes las llamadas muertas. No importa cuán extrañas sean, no importa cuán perturbadoras se vuelvan, nunca las ignoras. Nunca sabes quién está al otro lado de la línea. ¿Y si gastaron sus últimas palabras tratando de conectarse con nosotros? Es mejor que escuches. Regla 4. Siempre toca la pista de la medianoche antes de salir. La gente llama a esto la pista de la medianoche, incluso cuando se toca en horarios diferentes del día. El nombre simplemente se quedó. Quizás porque parece algo que pertenece a las últimas horas, algo destinado a calles vacías y salas silenciosas. Es una pista antigua. Nadie sabe realmente de dónde vino. Siempre ha sido parte de la estación. Ningún artista acreditado, ninguna grabación oficial. Solo una pieza musical simple almacenada en un vinilo sin etiqueta, escondido en los archivos. Suena como gospel, pero no exactamente. Es relajante, si te gusta ese tipo de música. Pero siempre pensé que tenía un efecto purificador. Es una forma extraña de describirlo, lo sé. Pero es la única manera que puedo expresar. La pista no solo suena pacífica, parece pacífica. Como si algo pesado se estuviera levantando de tus hombros mientras suena, como si el aire se acomodara de una manera que no te diste cuenta de que estaba mal antes. Quizás sea por eso que la estación siempre lo ha utilizado para cerrar un turno. La regla es simple, cárgala con anticipación, asegúrate de que esté lista y tócala al final de tu intervalo. Un turno no termina hasta que se toca el disco de la medianoche. Y no tienes permiso para salir hasta que se escuche la última nota. Debes estar preguntándote por qué es tan importante. Porque la pista de la medianoche existe. ¿Por qué importa? Porque no puedes salir hasta que se escuche la última nota. Te lo contaré. Hay una historia que circula por la estación sobre el origen del disco de la medianoche. No está registrada en ningún documento oficial. No lo encontrarás en archivos antiguos o registros de la estación. Pero si permaneces aquí el tiempo suficiente, escucharás a alguien mencionarlo. La historia es más o menos así. Hace años, mucho antes de que el Westbrook College comprara el terreno y construyera un campus, la estación era administrada por un grupo de hippies religiosos. No del tipo estricto, de fuego y azufre. Eran creyentes que hacían señales de paz, buscaban la suerte y andaban descalzos sobre la hierba. Eran personas felices, o al menos así parecían.
Usaban camisetas de colores, dejaban crecer el cabello y predicaban amor y bondad. Comenzaron la estación como una forma de difundir su versión del Evangelio. No eran solo sermones. Tocaban música, compartían mensajes edificantes y ofrecían consejos a cualquiera que llamara. El tipo de cosas que hacen que las personas se sientan seguras, cómodas. Querían construir una comunidad, una que se extendiera más allá de su pequeño terreno. Algunos de ellos incluso se mudaron al lugar. Construyeron una pequeña granja detrás de la estación, lo suficiente para sustentarse. Un huerto, algunas cabras, un puñado de pequeñas cabañas donde vivían. No dependían de nadie más. Cultivaban su propia comida, generaban su propia energía. Incluso construyeron su propia torre de celular, querían que su mensaje llegara más lejos. Más allá de la ciudad. Más allá del estado. Y por un tiempo, todo estaba bien. Pero entonces ocurrió algo malo. Intentaron alcanzar algo que no era humano. Algunos dicen que estaban tratando de comunicarse con el mismo Dios. Querían algo más grande, algo más allá de las canciones y sermones. Deseaban una prueba. Un signo. Una voz que respondiera a su llamado. Lo que respondió no fue Dios. Nadie sabe exactamente qué pasó. Los detalles son vagos, distorsionados por el tiempo y las recontadas. La historia dice que después de construir su torre, después de empujar su transmisión cada vez más hacia lo desconocido, algo los empujó de vuelta. Así, uno a uno, las personas que dirigían la estación comenzaron a morir. No fue rápido. Nunca fue pacífico. Un hombre cayó de la cima de la torre de celular, su cuerpo fue encontrado aplastado en la base como si lo hubieran empujado. Otro quedó atrapado en su cabina cuando ésta se incendió. Nadie oyó sus gritos. Cuando forzaron la puerta, no había nada que salvar. Hubo otros. Más muertes, más accidentes extraños. Una mujer que salió al bosque una noche y nunca volvió. Un hombre que se ahogó en el lago poco profundo detrás de la granja, aunque era un buen nadador. Uno a uno, desaparecieron, hasta que no quedó nadie para administrar la estación. Finalmente, la tierra fue vendida. Los edificios fueron demolidos y la granja barrida. El Westbrook College compró el terreno, renovó la estación de radio y la transformó en lo que es hoy. Pero el pasado no desapareció simplemente. Las primeras personas que pasaron por esas puertas encontraron cosas dejadas atrás. Álbumes antiguos llenos de fotos. Algunas eran normales, rostros sonrientes, personas riendo, abrazándose y cantando juntas frente a un micrófono. Pero a medida que hojeaban las páginas, las fotos cambiaban. Había imágenes de cómo esos hippies murieron. Pero siempre fuera de cuadro. Un brazo roto aquí, una pierna allí, y luego sangre escurriendo por la alfombra. Finalmente, una foto de una cabra mirando directamente a la cámara, sus ojos rojos mirando directamente a ti. Al menos, eso es lo que dicen los exalumnos. Pero lo más extraño no eran las fotos. Era el conjunto de reglas que se dejaron en la mesa, pegadas a la vista de todos, como si alguien estuviera desesperado por asegurarse de que fueran seguidas. La regla más importante estaba subrayada en tinta roja. Siempre toca el disco de la medianoche. Alguien dejó una nota junto con las reglas. El papel era viejo, con bordes amarillentos, pero las palabras eran claras. Advertía que ocurren cosas malas cuando no se toca el disco de la medianoche. Que lo que sea que esté afuera está observando la estación, y que la música es lo único que lo mantiene alejado. Al final, una frase fue subrayada 2 veces antes de que la nota terminara. Toca y reza. Epílogo. Estas son todas las reglas que necesitas saber. Trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Me gradué un viernes y comencé a trabajar el lunes por la mañana. Misma estación, mismos pasillos, mismas noches pasadas bajo la luz del panel de control. Los llamadores van y vienen, sus voces flotando a través de los altavoces, historias compartidas y olvidadas, pero la estación permanece igual. Y tú has estado escuchando todo este tiempo. Parece que tu turno está a punto de comenzar. Antes de acomodarte, recuerda las reglas. Son simples, pero importantes. No sigas las coordenadas. La voz en la línea te dará números, lenta y firmemente, como si significaran algo. Y sí, significan. Pero no quieres saber a dónde llevan. No quieres ser el único en descubrirlo. Algunas cosas son mejores si no se descubren. Ignora al DJ muerto en el background. No habla mucho, pero cuando lo hace, no te demores. Sé educado. Sé rápido. Fue uno de los mejores que hemos tenido,
y tal vez sea por eso que aún esté aquí. Tal vez simplemente no sepa cómo irse. Atiende las llamadas muertas. No importa cuán extrañas se vuelvan, no importa cuán imposibles parezcan, siempre atiendes. Escuchas. 55 segundos, es todo lo que tienen. Algunos solo quieren conversar. Otros intentan ser encontrados. Algunos están buscando justicia. Lo mínimo que puedes hacer es escuchar. Y siempre, siempre toca la pista de la medianoche. No es solo tradición. No es solo una canción de cierre. Es lo que mantiene la estación en pie. Lo que evita que otra cosa pase. Toca y reza. La mayoría de las personas sintoniza la música. Nunca notan el silencio entre las canciones. Nunca se preguntan qué podría estar escuchando de vuelta. Eso es bueno. Eso es seguro. Pero ahora sabes mejor. Ve adelante, pon la próxima pista. La mesa telefónica está parpadeando, y tu primera llamada está esperando. Y hey, si escuchas una voz que no deberías, si algo en la línea no parece correcto, sigue hablando. Bienvenido a Westbrook College Radio. Nos vemos después de tu turno.